En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Presidente, no tengo cuenta especial, no tengo, pero lo que sí le quiero informar que respecto del proyecto que establece garantías básicas a las personas que prestan servicio a través de plataformas digitales, en que hoy día se va a exponer sobre el documento elaborado por la mesa técnica, están presentes, además del señor subsecretario del Trabajo, don Fernando Arap, están Pablo Bovich, en representación de la CPC, el profesor Luis Lizama, Pablo Centeno, en representación del Instituto Fiel de la CUT, don Felipe Sandón, y esos serían presidentes, sí, por ahora. Muchas gracias. Le quiero dar la bienvenida a todas y a todos. Pedirle a los miembros de la comisión brevemente que podamos tomar un acuerdo en algún momento para solicitar que pongan en tabla en la sala de fácil despacho la aprobación del protocolo 19 de la OIT que está pendiente. Un tema que es de adecuación, ya lo despachó la Cámara. La relación exterior lo despachó todo y está para la sala. Así es. Si nos podamos enviar una nota formal por la unanimidad de la comisión para ese efecto. Un integrante de la mesa, por favor. Y quiero proponer que podamos ofrecer la palabra de inmediato para ir conociendo un esfuerzo de trabajo donde han estado varios de los asesores nuestros, tanto Gwendolina, Pablo, Juan Pablo, Felipe Sandón, junto con representantes del Ejecutivo como el subsecretario. Por cierto, hubo gente de otros actores que nos acompañan hoy, Rodrigo, Pablo, han estado siguiendo estos temas y nos interesa mucho en avanzar con cierta celeridad, porque lo peor que nos puede pasar es la inacción en esta materia, donde hay decenas de miles de trabajadores y trabajadores y los vemos como han crecido en esta época con mayor razón a la necesidad de una regulación. Le ofrezco la palabra, no sé quién va a hacer la presentación en un principio, me imagino con Fernando Arap. Sí, presidente. Presidente, bueno, muy buenas tardes. Si le parece, yo voy a hacer una presentación muy breve, más bien introductoria, porque me interesa que después, obviamente, la comisión tenga la posibilidad, si lo estima bien, presidente, por su intermedio, de poder también intercambiar opiniones con los miembros de la comisión. Yo partí, presidente, por agradecer a cada uno de los miembros de esta instancia, de esta mesa técnica, que es una mesa técnica que nace, cierto, producto del acuerdo entre el Ejecutivo y la comisión que usted preside, presidente, en torno a debatir sobre una materia que es fundamental. Yo creo que si de algo tenemos certeza y si en algo hubo consenso absoluto, es que esta materia, que son la economía de plataformas digitales, es una materia que tenemos que regular en nuestro país. ¿Ya? Y parto por eso, presidente. Y quiero agradecer y destacar el buen ánimo de todos los integrantes de la mesa, porque puede ser que hayan habido posiciones distintas en algunos puntos, pero siempre existió un ánimo de avanzar y de buscar los consensos, presidente, por una materia que sabemos que es tan relevante y que hoy día ocupa a miles de trabajadores en nuestro país y que cada día que nos tardamos en regularla es un día más en que, por ejemplo, si un trabajador tiene un accidente, no tiene una cobertura ante una mutualidad o no tiene una cobertura ante una enfermedad y por tanto entendemos que este es un tema que es prioritario y desde el Ejecutivo estamos disponibles, presidente, como se lo he manifestado, a avanzar en esta materia. Quiero, presidente, comenzar señalando quienes formaron parte de esta mesa técnica, porque yo creo que es importante destacarlo. En primer lugar, tuvimos, presidente, representante de los 3 estamentos del Consejo Superior Laboral. Participó don Pablo Centeno en representación de la CUT, don Pablo Bovich en representación de la CPC y don Luis Lizama como representante del Ejecutivo ante el Consejo Superior Laboral. Participó también, presidente, por su intermedio, representantes de los senadores de la Honorable Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Severín, Felipe Osandón, Gwendolyn Silva, Jaime Varela y Diego Vicuña en representación de cada uno de los
honorables senadores de la Comisión de Trabajo del Senado. Asimismo, presidente, participó don Rodrigo Creel y doña Mariana del Río en representación de la Comisión Nacional de Productividad, y además participaron representantes tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Transporte, que son ambos ministerios quienes tienen que ver bastante con esta materia que nos convoca. Yo, presidente, voy a hacer una pequeña presentación, voy a compartir pantalla. Necesito ahí que me autorice, Pilarcita, a compartir pantalla. Está autorizado, subsecretario. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, subsecretario, se ve Ya. perfecto. Bueno, presidente, en primer lugar, esta es una mesa técnica que, como usted sabe, se convocó y comenzó a mediados del mes de junio del presente año y sesionó hasta finales del mes de agosto, con sesiones periódicas, regulares, 2 veces por semana, sesiones de 1 hora y media, 2 horas, durante todo este periodo. Es decir, estamos hablando de al menos 20 sesiones de trabajo, lo cual habla de la seriedad con la cual se tomó este tema. Fueron más de 20 sesiones donde se escuchó a un número importante de especialistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, presidente. Esto hasta finales del mes de agosto. Durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre, la mesa ya entró en etapas más bien de consenso y de elaboración del documento que termina con un informe final de 46 páginas, informe que fue acompañado en su momento a la comisión, y por lo tanto entendemos que cada uno de los senadores y senadoras lo tiene hoy día en su poder. Ahí sí. El contexto, presidente, de esta mesa, muy rápidamente, fue este acuerdo, este compromiso del Ejecutivo con la Comisión de Trabajo del Senado, que buscaba cómo mejorábamos un proyecto que hoy día está en el Congreso y que usted mismo, presidente, señaló en su momento que el proyecto, con sus virtudes y sus defectos, lo que buscaba era poner este tema en discusión, que nos sentáramos a buscar mejoras para una materia en que, como le dije anteriormente, y en esto creo representar a todos los miembros de la comisión, tenemos consenso y tenemos convicción de que es una materia que tenemos que regular en nuestro país. Respecto al mandato a la mesa, este mandato se refirió a 3 grandes ejes. Por una parte, caracterizar la industria de las plataformas digitales que operan en Chile, con especial énfasis en las personas que prestan servicio a través de ellas. No podíamos regular algo que no conocíamos, y por lo tanto parte importante del análisis fue entender, conocer cómo operan estas economías de plataforma. Eso fue el eje primero de la mesa de trabajo. Un segundo eje, presidente, fue revisar las experiencias comparadas de regulación de estas plataformas. Si bien esta es una materia que hasta el día de hoy sigue siendo debatida a nivel mundial y tenemos fallos en un sentido y en otro, en distintas latitudes, sí es una materia en la cual otros países han venido avanzando. Y por lo tanto era importante conocer la experiencia comparada para tomar aquello que nos parecía que podía ser beneficioso y descartar aquello que nos parecía también que no se adecuaba a nuestra propia realidad nacional. Y en tercer lugar, presidente, como tercer mandato de la mesa, establecer lineamientos de base para alternativas regulatorias. Es decir, la mesa, desde el día 1 que se constituyó, siempre tuvo como objetivo que esta materia tenía que ser regulada y que en consecuencia teníamos que establecer ciertas líneas de base para aquella regulación. La mesa, presidente, estructuró su análisis en base a consenso y a disenso. Me atrevo a decir, presidente, que hubo bastantes puntos de consenso, como los podrán ustedes revisar en el documento. Estos consensos, cuando hablamos de punto de consenso, nos referimos a puntos respecto a los cuales confluyó la mayoría o la unanimidad de las visiones. Me atrevería a decir que estos puntos fueron prácticamente por mayoría absoluta o por unanimidad de las visiones u opiniones de los comisionados. Y así, presidente, se lograron 7 puntos de acuerdo para una futura regulación en la materia. Al mismo tiempo, quedaron puntos abiertos. Cuando nos referimos como informe de la mesa a los puntos abiertos, son puntos que, no obstante haberse discutido sobre ellos, no obstante en varios de los cuales hubo acercamientos importantes en torno a determinadas posturas, no hubo la mayoría o no hubo la unanimidad necesaria para ser considerados puntos de acuerdo. Y finalmente, presidente, importante destacar que estos puntos de la mesa tuvieron en primer lugar como eje central determinar la naturaleza jurídica del vínculo entre la plataforma y las personas que prestan servicio a través de ella, lo que generó, como señala la presentación, distintos puntos de vista y un nutrido debate, del cual, sin embargo, no se logró un consenso total y por eso figura como uno de los puntos abiertos, no obstante que nos preocupamos, y aquí debo reconocer que
a nivel de consejero, uno de los puntos importantes que quisimos fue abordar la naturaleza jurídica del vínculo. ¿Quiénes fueron invitados, presidente? Tuvimos muchísimos invitados, ahí en la pantalla solo algunos. Como usted puede apreciar, hubo representantes de los riders, ¿cierto? De las personas que prestan los servicios o trabajadores de estas economías de plataforma, Sergio Hernández, Daniela Saba, por decir solo algunos, Fernando Gallardo, Javier Schlack, ahí mencionar 4. Hubo representantes también de las propias plataformas, representantes de Uber, representantes de Didi, representantes de Corner Shop, por señalar algunos, representantes de la OIT, estuvo Janine Berg, que es la encargada de materia de economía de plataforma en Ginebra, Suiza, en la OIT, por lo tanto tuvimos una muy buena expositora. Tuvimos representantes extranjeros, el profesor Todolí, la profesora Luz Rodríguez, el profesor Román Gil, que son profesores extranjeros que han tratado este tema y han trabajado en este tema durante muchísimo tiempo. Y además, presidente, tuvimos la intervención de 3 de las 4 asociaciones de abogados laboralistas, al menos que personalmente conozco. Hay 4 grandes asociaciones de abogados laboralistas en nuestro país. 3 de ellas pudieron intervenir. Lamentablemente, una no pudo intervenir, fue invitada 2 veces, pero por distintos problemas no pudo participar y, por tanto, 3 de las 4 principales asociaciones que reúnen abogados especialistas en la materia también fueron invitados y pudieron exponer ante la mesa. ¿Cuáles son, presidente, las materias sobre las cuales hubo consenso? Son 7 puntos. En primer lugar, presidente, hubo consenso sobre el tipo de plataforma digital que presenta desafío en el mundo del trabajo. Y así se estimó que las economías de las plataformas bajo demanda son las que, a juicio preliminar y general de la mesa, pareciera ser en la actualidad donde mayores desafíos inmediatos existen desde el punto de vista del mundo del trabajo. Usted sabe, presidente, que la economía plataforma podemos tener distintas clasificaciones. Nosotros tratamos, por ejemplo, aquella que distinguía entre plataformas colaborativas, plataformas bajo demanda y plataformas de acceso, pero hubo consenso mayoritario o absoluto, me atrevería a decir prácticamente unánime en este punto, que el tipo de plataforma sobre el cual nos queremos abocar ahora en lo inmediato, porque representa un mayor desafío laboral, son las plataformas bajo demanda. Por lo tanto, es el primer consenso, presidente, de la mesa, que es para ir centrando la discusión. El segundo consenso, presidente, que es muy importante, y lo hemos visto estos días, yo estuve hace un par de semanas, presidente, en la región de los lagos, y me enteré del accidente de un chico que trabaja en una de estas plataformas y tuvo un accidente bastante grave, que lo dejó con bastantes secuelas, pero sin ningún tipo de protección, es qué tipo de seguridad social pueden acceder estas personas. Y hubo consenso absoluto, también me atrevería a decir, presidente, en la mesa, de que las personas que prestan servicio en esta economía de plataforma tienen que tener acceso a seguridad social. Y aquí el informe de la mesa distingue. Si esa persona es trabajador dependiente, porque resulta que se configuran los elementos de ser un trabajador dependiente, se le tendrá que cotizar seguridad social como cualquier trabajador. Pero si no es considerado trabajador dependiente, ¿cierto? Al menos tiene que otorgársele estas prestaciones, y por eso que ahí el informe habla de independiente del estatus jurídico. Independiente del estatus jurídico, las personas que se desempeñen en economía de plataforma van a tener que tener acceso, de acuerdo a la propuesta de la mesa, presidente, y que a nosotros nos parece que va en el sentido correcto, acceso a cotizar para pensiones, acceso a cotizar para salud, de manera, por ejemplo, tener derecho a licencia médica y a que le paguen los días de ausencia, derecho, obviamente, a cotizar por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto? De lo contrario, quedan en el desamparo absoluto, y derecho también a que se cotice por la ley SANA. Es la única prestación de seguridad social en la cual no hubo consenso y que en la mesa se señala que es un tema a explorar en el futuro, es respecto del seguro de cesantía. Esto por las características propias del seguro de cesantía, ¿cierto? Y por lo tanto hubo consenso en la mesa en que con la actual forma en que el seguro de cesantía está concebido, no correspondería que entre en esta calificación, ¿cierto?, para este tipo de trabajadores. No obstante, hubo algunos miembros de la mesa que plantearon la posibilidad de estudiar en el futuro alguna otra dinámica del seguro de cesantía que pudiera ser que sea considerado, pero por lo pronto hoy día el consenso es básicamente respecto de las prestaciones que ahí se señalan, que son pensiones, salud, accidente del trabajo y enfermedades profesionales y ley SANA, presidente. En tercer lugar, como tercer punto de consenso de la mesa, es la protección en materia de derechos de datos personales. En este punto, presidente, se reconoció por parte de los miembros de la mesa la plena aplicabilidad de la normativa contenida en la ley sobre protección de datos personales, la ley 19.628,
Hubo consenso además en la necesidad de generar normas de protección especial respecto a los datos personales y sensibles que se almacenen y registren en las plataformas, especialmente en consideración a que estos pueden ser utilizados para, que estos pueden ser solamente utilizados para los fines para los cuales fueron entregados. Por otro lado, presidente, también se generó acuerdo en que cualquier regulación que se dicte en la materia debe reconocer el derecho a la portabilidad de datos y estadísticas que se generen por parte del usuario cuando es utilizada para prestar servicios, a fin de que estos puedan ser descargados, almacenados y utilizados para los fines que estimen convenientes. Por lo tanto, ahí también hay un tercer punto importante que se planteó en la mesa, y este era uno de los puntos importantes, presidente, que los propios trabajadores, los propios riders plantearon en sus exposiciones. Yo me atrevería a decir, presidente, que gran parte de los puntos que hubo acuerdo y en los cuales discutimos fueron puntos que los propios trabajadores, que los propios riders y que las propias plataformas plantearon como eje en los cuales había controversia. En cuarto lugar, presidente, como cuarto punto de consenso, en materia de tiempo de conexión. Hubo también consenso absoluto en la mesa de establecer una especie de derecho de desconexión, tal como hoy día tenemos, ¿cierto?, en materia de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, y la propuesta del informe de la mesa, presidente, es establecer un derecho de desconexión de al menos 12 horas cada 24 horas, sin que ello pueda ser considerado como una conducta discriminatoria de la plataforma. En tal sentido, presidente, se entiende que debe resguardarse la posibilidad de realizar el multi-apping, es decir, una persona, ¿cierto?, una persona que presta servicio a esta plataforma podría conectarse a distintas plataformas en el tiempo que estime. Lo que queremos prohibir es que una misma plataforma permita que una persona esté conectada más de 12 horas al día, y por tanto ahí hay una responsabilidad que queremos establecer para la plataforma de no permitir esa conexión y en consecuencia desconectar a esa persona durante ese periodo de desconexión como una forma también de garantizar ese periodo de descanso. Esto hubo también un amplio acuerdo y se estableció en el informe de la mesa, presidente, que esto debiera quedar establecido a fin de asegurar condiciones de servicio que cumplan con estándares generales de seguridad y salud en el trabajo. En quinto lugar, presidente, como quinto acuerdo de la mesa, fue sobre las condiciones del servicio y sus modificaciones. En este sentido, presidente, hubo consenso unánime que las plataformas deberían considerar mecanismos de transparencia respecto a las condiciones del servicio. Esta fue, presidente, una de las quejas mayoritarias que escuchamos de parte de los riders, en que se les cambiaban las condiciones de manera unilateral, en que se les cambiaban a veces las condiciones de manera arbitraria, y que muchas veces no sabían bajo qué parámetros las condiciones se cambiaban. Y por tanto, la mesa llegó a un convencimiento unánime de que tenemos que mejorar los temas de transparencia, de legibilidad y conocimiento previo. En este sentido, presidente, una eventual regulación en la materia debe exigir que dichas condiciones sean expresadas en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, sin perjuicio de que existan documentos legales más completos o técnicos en su contenido. Por otro lado, el informe concluye que ante la existencia de modificaciones se generó un acuerdo en torno a la pertinencia de que las plataformas transparenten en forma previa a la aceptación de los cambios y que en su caso expliquen las razones de aquello. Quienes prestan servicio en plataformas deberían poder descargar y guardar los términos y condiciones que se les proponen, así como aquellos que han aceptado, teniendo que la plataforma mantener un registro que permita el acceso a dicha información y su descarga en cualquier momento. Me atrevería a decir, presidente, que este fue uno de los puntos principales también que plantearon los riders dentro de las audiencias que sostuvimos. En sexto lugar, presidente, como sexto punto de acuerdo, hablamos sobre las condiciones mínimas de retribución económica a la actividad. En este sentido, presidente, la mesa generó consenso en torno a que las condiciones de retribución deben ser transparentadas y conocidas por la persona que utiliza el servicio al momento de comenzar la tarea que se ofrece y también al recibir el pago correspondiente. Hubo una postura, presidente, que propone que una futura regulación reconozca la posibilidad de consultar en forma detallada y desagregada los montos y cargos involucrados en cada transacción, transparentando los costos de la plataforma, comisiones, tributos y todo monto que afecte el monto que finalmente recibe la persona. Y en séptimo lugar, presidente, hubo consenso también, y es una de las propuestas que como mesa estamos haciendo en materia regulatoria, sobre la protección de derechos fundamentales. La mesa discutió sobre la pertinencia de generar mecanismos especiales de protección ante posibles vulneraciones o afectaciones de derechos fundamentales.
En este sentido, en especial, presidente, respecto de materia de libertad de trabajo, no discriminación y protección de datos. Sin perjuicio de las diferencias que pudo haber en la discusión, se generó acuerdo en que actualmente nuestra legislación reconoce a todas las personas que habitan en la República la protección de sus derechos fundamentales en su más amplia concepción. No obstante aquello, hubo también un amplio entendimiento en que ciertas situaciones, y considerando los mecanismos especiales que caracterizan el fenómeno de las plataformas digitales, deberían estudiarse mecanismos de tutela especiales. Eso básicamente, presidente, en torno a los consensos. Ahora bien, quedaron algunos puntos de discusión abiertos, en lo cual vuelvo a repetir, si bien hubo un nutrido debate interesante, de hecho, en ocasiones nos quedábamos debatiendo estos temas porque eran muy interesantes, pero no se generó el acuerdo unánime o la mayoría de los puntos acuerdo, pero no obstante, igual, presidente, cumplimos con expresarlo en este informe a la comisión. Primero, sobre la calificación jurídica de la relación entre las plataformas y las personas que prestan servicio a través de esta. Y aquí, presidente, hay que entender, y lo conversamos en la mesa, que son distintos. No todas las plataformas son iguales. Hay plataformas en las cuales uno podrá ver una calificación jurídica A y otra plataforma en la cual una calificación jurídica distinta. No todas las plataformas funcionan de igual manera y ahí el desafío está en cómo a un fenómeno que es diverso y que todos los días aparecen plataformas nuevas, podamos obviamente establecer una regulación que no quede corto en el corto plazo, porque puede ocurrir, pero que tampoco generalice respecto a una situación que a lo mejor no es igual en todas las economías de plataforma. Segundo, presidente, sobre la existencia de criterios objetivos para presumir laboralidad. Hubo algunos comisionados que de manera muy interesante plantearon establecer criterios objetivos. Es decir, presumamos laboralidad cuando se cumplan estos criterios objetivos. Me atrevería a decir que hubo un avance de discusión respecto a la materia, hubo bastante diálogo, incluso en algunos puntos bastante consenso, pero en el informe final no se tradujo lamentablemente esto en un acuerdo final, por lo tanto no está considerado como acuerdo, no obstante que me atrevería a decir que hubo bastante avance versus la posición inicial que uno podría haber entendido en un punto como este. En tercer lugar, presidente, también quedó como un punto abierto la pertinencia de establecer un marco de duración del tiempo de conexión. Se estableció un tiempo de desconexión, pero algunos planteaban establecer un tiempo de conexión, y eso tampoco fue metido de consenso. En cuarto lugar, la pertinencia es generar mínimo de retribución económica, es decir, por ejemplo, un valor hora. ¿Cuánto es el valor hora mínimo que debe recibir un trabajador de plataforma? Hubo algunas propuestas, pero no hubo un consenso al final sobre la materia. En quinto lugar, el tema de los derechos fundamentales, que ya lo expresé anteriormente, en lo que hubo consenso y en aquello que no. Y en sexto lugar, presidente, una materia también muy importante, sobre la que no hubo acuerdo, no obstante que se discutió bastante y se generaron ciertos diálogos muy interesantes, es sobre la pertinencia a reconocer derechos colectivos a quienes prestan servicio en estas plataformas. Me atrevería a decir, presidente, permítame dejar de compartir, eso a grosso modo, presidente, más bien los partes de lo que fue el acuerdo. Esto es un informe, presidente, que nosotros se lo mandamos, bueno, personalmente también se lo mandé en su momento, son 46 páginas, creo que es de los pocos documentos, presidente, que hoy día se ha escrito sobre esta materia tan relevante en nuestro país, y esperamos, presidente, que sea un insumo relevante para la discusión que tenemos que dar en esta materia en sede legislativa. Y vuelvo a reiterar, presidente, lo que señalé al inicio, desde el Ministerio, desde el Gobierno, desde el Ejecutivo, creemos que es una materia que hay que regular, tenemos que ser innovadores, yo creo que aquí hay que pensar fuera de la caja, ¿cierto? Esto no responde a los modelos tradicionales que conocemos, pero no por no responder a los modelos tradicionales, vamos a dejar de regular una materia que sabemos que es importante y en la cual creo que el trabajo que hizo esta mesa, el cual vuelvo a reconocer, a valorar y agradecer, creo que puede ser un insumo súper importante en la regulación que se haga sobre la materia, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Entiendo que en estas materias que usted menciona de consenso, habría voluntad del Ejecutivo de presentar indicaciones. Sí, presidente. ¿Y eso tiene algún calendario? Presidente, es parte de lo que tenemos que conversar. Nosotros hemos estado trabajando ya en un borrador de propuestas, de indicaciones que todavía no hemos terminado, pero esperamos obviamente terminar en el corto plazo para presentarlo obviamente al proyecto que hoy día está en tabla, ¿cierto? Que es un proyecto que entendemos que tiene que ser mejorado y las indicaciones que presentaríamos como Ejecutivo que estamos trabajando van en la línea obviamente de los puntos de consenso y en esto entendemos que es un tema que requiere mayor celeridad de todo y por lo tanto
obviamente esperamos hacerlo en el corto plazo. No hay un calendario, presidente, programado y es parte de las conversaciones que queríamos también tener dentro de la comisión con usted y con los demás senadores que obviamente forman parte de esta comisión y ojalá poder generar los consensos necesarios, como lo hemos hecho en el pasado, presidente, en otros proyectos, para que esta materia pueda ser abordada de manera expedita, para poder llegar también rápido a quienes hoy día necesitan avanzar con esto. Sabemos que es una necesidad y por tanto la disposición nuestra está a avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a integrantes de la comisión si tienen algún comentario que expresar. ¿Se les pueden liberar los micrófonos, por favor, para que puedan pedir la palabra? Diferentes actores. El profesor Lizama está pidiendo la palabra, presidente, y Pablo Centeno. Le pido a cada uno que se identifique respecto a las actas. Gracias. Don Luis tiene la palabra. Muy amable, presidente. Luis Lizama Portal, profesor de la Universidad de Chile. Presidente, un par de cosas que es relevante en esta materia son las siguientes. Creo que el esfuerzo que se ha efectuado en la comisión ha sido muy interesante desde el punto de vista que hemos llegado a consensos que son relevantes respecto a una materia que tiene mucha dificultad por lo siguiente. Uno, la verdad es que a nivel mundial hay solamente dos regulaciones, ¿no?, sobre este tema. Uno en el caso de Francia, la ley El Khomri del año 2016, y en el caso del Estado de California, que había regulado el trabajo en plataformas para quienes se desempeñaban en esta industria, y que el día 3 de noviembre de este año, cuando se efectúa la votación para elegir al presidente de la República en Estados Unidos, un referéndum, en el caso de California, abrogó esta regulación por una mayoría aplastante, ¿no? Un 60% de la población estuvo por invalidar esta regla, y en consecuencia lo que había hasta ese momento, que era una regulación aplicable al trabajo en plataformas, ahora no está. O sea, nos quedamos solamente con la ley francesa, o sea, lo cual revela que a nivel mundial tenemos una dificultad porque es un tema de difícil resolución. A nivel de los tribunales ha habido posiciones muy divergentes, desde quienes sostienen que son trabajadores dependientes sujetos al Código del Trabajo, hasta quienes plantean que son trabajadores independientes sujetos al régimen civil, y en aquellos estados los cuales hay tercera vía, como el caso español, el TRADE, o el caso del Worker en Gran Bretaña, también está la posibilidad de buscar una fórmula pensando justamente en una suerte de trabajador que está a medio camino entre ser trabajador dependiente y trabajador independiente. En consecuencia, yo diría que la dificultad mayor de esta regulación es, por una parte, que tenemos ahora una sola regulación a nivel mundial, que es el caso francés. Luego, discrepancia a nivel de los tribunales. Y la tercera dificultad tiene que ver con que las plataformas tienen modelos de negocio muy distintos entre sí, y en consecuencia hay que tener presente que una regulación general probablemente va a tener una dificultad en la medida en que cada una tiene una forma distinta de operar, y hay muchas plataformas que no han llegado aún a Chile, pero que existen en el derecho comparado. Una dificultad en la regulación, si uno quisiera trasladarlo esto al derecho al trabajo, yo diría que tiene que ver con tres aspectos. Uno, los temas vinculados con justamente la jornada de trabajo, en qué términos, que son trabajadores que se conectan durante horas del día con mucha flexibilidad y autonomía, cuando así se trata, digamos, del modo en que ellos trabajan. Y con la dificultad nuestra es la siguiente, porque si un trabajador labora 30 o más horas, se entiende desde el punto de vista laboral que es un trabajador de jornada completa, y en consecuencia tiene un impacto en su remuneración, porque aquella empresa, en este caso la plataforma, si fueran trabajadores laborales, deberá pagarle el sueldo base, que va a ser equivalente al ingreso mínimo mensual. O sea, hay un impacto relevante en que uno trasladase la aplicación de plataformas y le aplicara íntegramente nuestro derecho laboral por el lado de la jornada de trabajo, por el lado de la remuneración y también por el gusto. Aquí es un tema que indudablemente tiene especial relevancia en el caso nuestro, en la medida en que nuestra Corte Suprema ha resuelto hace ya 5 años atrás que la circunstancia que un juez del trabajo califique como laboral un vínculo respecto al cual hay discrepancia, genera, digamos, un efecto retroactivo. En consecuencia, ese trabajador siempre debió haber estado contratado en régimen laborativo,
el empleador adeuda aportes previsionales y mientras no convalide el despido sigue devengando derecho al pago de remuneraciones a quien trabajador. O sea, yo diría que la regulación que se pueda dar respecto de estos trabajadores, si lo reenviáramos íntegramente al derecho laboral, tendría dos dificultades: uno en materia de jornada laboral, otro en materia de remuneraciones, y en tercer lugar, como un elemento relevante, es que efectivamente tenemos una aplicación de la ley Bustos que probablemente signifique que si es que son todos calificados como trabajadores dependientes sin más por parte de un juez laboral, puede tener un impacto económico muy importante. Por eso creo que lo que se ha conseguido por el lado del trabajo que hemos hecho de una manera bien colaborativa, digamos, con personas que tienen distintas experiencias en el ámbito laboral, es muy relevante porque nos ha parecido sobre todo muy importante partir por el lado del aseguramiento de condiciones de derechos sociales básicos para estos trabajadores, los temas vinculados con portabilidad y además, digamos, algunos tiempos de desconexión o derechos de desconexión que son importantes para ir garantizando a estos trabajadores algunas condiciones básicas al momento de trabajar. Eso, presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Presidente. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra don Pablo Centeno. Gracias, presidente. Saludar también a Pilar y a todos los senadores y senadoras y, por cierto, a los ex compañeros y compañeras que integramos la comisión y al subsecretario. Yo soy Pablo Centeno, participé en la instancia en representación de la CUT como miembro integrante del Consejo Superior Laboral. Y algunas cosas que destacar a partir de lo que fue el trabajo de la comisión, más allá de hacer algunos alcances respecto a lo que ha dicho el subsecretario. Lo primero es que yo creo que es bien interesante que emana de la discusión de la comisión, más allá de los acuerdos o los disensos, es que los trabajadores de este tipo de plataformas no operan en un sistema que opera básicamente bajo la lógica de una intermediación. Yo creo que estuvimos todos de acuerdo, incluso el propio gobierno de alguna manera lo reconoce de forma tácita, en el sentido de que la plataforma no es un intermediario, ¿no? Que era este mito que de alguna manera construyen las plataformas en el sentido de decir que intermedian oferta y demanda, y que básicamente son un algoritmo, ¿cierto?, que se presta para este servicio de intermediación. Quedó relativamente claro que los riders y aquellos trabajadores que se desempeñan en el rubro de transporte de pasajeros lo hacen para una plataforma. Y la discusión, por tanto, es cuál es el vínculo que une, ¿cierto?, a la plataforma con esos trabajadores y trabajadoras, y ahí, por cierto, que tenemos diferencias. Algunos sostuvimos, ¿cierto?, con mayor fuerza, sobre todo en las condiciones en que hoy día se está prestando el servicio, particularmente en el ámbito del transporte de alimentos y transporte de pasajeros, que allí hay subordinación y dependencia, hay ajenidad, etcétera. Pero bueno, eso es algo que no pudimos avanzar, lamentablemente, mayoritariamente, pero bueno, quedará todavía todo el debate democrático. Y lo segundo que es bien interesante es que nadie planteó, y yo creo que del informe también emana eso, que una posible regulación en el ámbito del trabajo en plataformas va a ser destruir este mercado, que ese otro un poco de los mitos que se levantan en torno a la regulación posible y eventual del trabajo en plataformas, que es decir, mira, allí donde se regule, ¿cierto?, este tipo de trabajo de alguna u otra forma, se va a generar un impacto tal que va a desaparecer ese mercado. Yo incluso tuvimos la oportunidad de preguntarle, ¿cierto?, a los propios representantes de las empresas de plataformas, quienes nos decían, claro, efectivamente esto va a tener impacto, toda regulación genera impacto, pero las plataformas son el futuro, digamos. Esta forma de organizar el trabajo son el futuro y por tanto es muy difícil que una regulación vaya a hacer desaparecer un mercado como eso, y esos son dos aspectos que a mí me gustaría recalcar porque creo que es bien interesante para el debate. Ahora, en cuanto a los contenidos más específicos, respecto al tipo de plataforma, claro, hubo un consenso, sin embargo, aclarar que, claro, es hoy día en donde la plataforma más bien a las que se refirió el subsecretario generan mayor impacto en términos de laboralidad. Sin embargo, estamos viendo, ¿cierto? Recientemente se publicó un estudio en Europa sobre el impacto de las plataformas, en donde las plataformas son el futuro. Todo el trabajo puede organizarse mediante las plataformas, y por tanto ahí tenemos un tremendo desafío en torno a lo que vamos a abarcar hoy día en la urgencia, pero teniendo súper claro que nos van a quedar cosas pendientes. Y por último, claro, efectivamente, como decía el profesor Luis Lizama, en el intertanto de la discusión de la comisión pasaron algunas cosas,
Pero también pasó que en Chile se dictó un fallo, el primer fallo referente a pedidos ya, en donde se reconoció la relación de trabajo por un juzgado de letras del trabajo de Concepción, y además en España la Corte Suprema acogió un recurso de unificación, que es el máximo recurso, digamos, que organiza o unifica la jurisprudencia, reconociendo que efectivamente allí los trabajadores de este tipo de plataformas son trabajadores y por tanto se les deben reconocer los derechos en el marco de la subordinación y la dependencia. En todo lo demás, bueno, efectivamente agradecer el trabajo. Nosotros sostuvimos hasta el final que atendía las condiciones, aquí había laboralidad, elementos de laboralidad, y debiera reconocerse así, pero bueno, esa es una discusión que, como digo, quedará pendiente, por lo menos en el informe, y en los espacios democráticos seguiremos discutiendo sobre eso. Agradecerle al subsecretario y a la comisión también del trabajo del Senado por haber planteado este debate. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pablo Centeno. Quiero ofrecer la palabra, pedir la palabra a don Pablo Boy. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por este espacio, por la invitación. Saludos también a los demás senadores y senadoras. También un saludo a Fernando Arap, su secretario, y por cierto a todos los integrantes de la comisión. Mi intervención es bien breve, creo que ha sido bien abundante la presentación que se ha realizado. Quiero destacar dos cosas. Por una parte, quiero destacar el ambiente de diálogo, el ambiente de respeto y la amplitud de personas que participaron de nuestra comisión. Efectivamente, todos llegamos a ciertos consensos que son muy importantes. Y también quiero destacar, por cierto, el proyecto de ley de usted, presidente, la senadora Boyce y el senador Sandoval, porque finalmente también entiendo que está en una línea bastante parecida a lo que nosotros hemos estado pensando. Todos concordamos en que el trabajo con las plataformas digitales es una forma que llegó para quedarse, pero también todos convenimos en que las personas todas, absolutamente todas, tienen derecho a mínimos resguardos de protección social y de seguridad social. Todos somos testigos efectivamente de lo que ocurre en las calles, de la situación, de la importancia que ha tomado las plataformas como una fuente de empleo muy relevante, especialmente en este momento de crisis y de pandemia, y efectivamente es una forma de apoyo para muchas personas que sin esta posibilidad efectivamente estarían en una precariedad absoluta. Ahora, dicho eso, hay muchas cosas que ellos no tienen y que efectivamente es importante resguardar que tengan, como toda persona que ejerce una labor remunerada. Y en ese sentido convenimos en varios aspectos que aquí se han señalado y también en la necesidad de que en este mundo digital, donde la información se maneja y los datos se manejan de manera, en estas plataformas, de manera, digamos, no escrita, la necesidad y la importancia de que estos datos se resguarden, se cuiden los datos de las personas y efectivamente la información sea utilizada para lo que se requiere laboralmente hablando en la relación que se establezca. Yo eso quiero destacar básicamente. Creo que el insumo que logramos es un aporte que efectivamente contribuye a un diálogo, contribuye a un debate. Efectivamente la cosa más compleja, sin duda, presidente, es establecer la laboralidad o no de las relaciones, pero esa complejidad tiene que ver con las condiciones en que se presta, con la diferencia que tiene esta situación. Veíamos con muchas de las plataformas y muchos de los trabajadores que estuvieron, que se conectan generalmente viernes, sábado y domingo, que se conectan, algunos se conectan con más intensidad de lunes a viernes o de lunes a domingo, no sabemos. Pero claro, hay diferencias. Uno se conecta con una plataforma, otro con 2, otro con 3. Otros están en una plataforma que presta servicio y en otra que pareciera que su competencia directa también se conectan. Finalmente, es una forma de realizar una actividad productiva que me parece valiosa. Yo creo que a todos nos pareció valiosa, pero entendemos que por ningún motivo se puede permitir, y mucho menos después de ver las cosas que les pasa a mucha esta gente en la vía pública, que estén expuestos totalmente, tanto ellos como las personas que se encuentran con ellos en la vía pública. Particularmente escogimos en este caso todo básicamente que tiene que ver con delivery, por así decirlo, para ponerlo en simple,
que es básicamente estas personas que prestan servicio a diario a todos nosotros, ¿no? Cuando le pedimos ayuda con distintas cosas que compramos a distancia. Presidente, destacar el trabajo en la mesa, agradecer una vez más el espacio. Creo que técnicamente el informe es bastante sólido, expresa los puntos donde hay más acuerdo y en aquellos en los que hay que construir quizá en base a cómo se van dando las situaciones. Y efectivamente esta es una situación dinámica, bien compleja de regular y establecer cuadradamente, porque está cambiando de manera dinámica, como las plataformas son así de dinámicas. Una y otra se parecen, pero cuando las vimos por dentro nos dimos cuenta que no son iguales. Presidente, una vez más agradecer el espacio y nada más eso. Solamente un mensaje, presidente, aprovechando que hemos estado en otro espacio. El tema del seguro COVID, presidente, es súper importante apurar eso. Está ahora en la Cámara de Diputados, pero me preocupa las señales cuando se habla de probables rebrotes, de contagios. Hay que efectivamente ver la forma de que eso se aplique y se tenga pronto para la protección de los trabajadores y de toda la sociedad en general, ¿no? Muchas gracias y gracias por el impulso que usted siempre le ha dado a estos temas. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Pablo. Espero que el subsecretario haya tomado nota y le ponga urgencia al proyecto, porque el proyecto de paso a paso regreso al empleo es una moción y que el Ejecutivo se haya comprometido a ponerle urgencia. Entonces, confiamos, señoría, más allá de los debates un poco alargados que tuvimos con su colega del subsecretario de Previsión, ya se construyó un consenso y el proyecto ya está en la Cámara, entonces lo necesitamos con ansia. Se lo Don Felipe, presidente, al subsecretario Pizarro. No, yo le pido, transmíteselo a la ministra mejor, que quizás sea más eficaz. Le ofrezco la palabra a Felipe Osandón, por favor, y después a Juan Pablo Severín. Gracias, presidente, y por su intermedio a los senadoras y senadores presentes. Primero que nada, también agradecer y valorar el espacio y valorar mucho el trabajo y la conducción que hizo el Ministerio del Trabajo, en este caso a través del subsecretario y su equipo, que permitió que efectivamente este diálogo fuera como han relatado los demás integrantes de la mesa, un diálogo muy interesante, con mucho contenido, con un muy buen ambiente, y que permitió efectivamente alcanzar distintos consensos. Yo creo que esta comisión es un verdadero aporte y creo que la conducción de la comisión tiene harto de responsabilidad en ello. Respecto de los desafíos que de aquí nacen, yo personalmente me quedo con una sensación optimista de lo que aquí puede surgir. Más allá de los disensos, me quedo con una sensación bastante optimista de lo que aquí puede surgir. Creo que los consensos son importantes. Solo quiero plantear dos cosas que yo creo que es importante, porque son relevantes para que ese optimismo se pueda cristalizar. Bueno, yo lo veo así. Lo primero es entender que no se puede cambiar sin cambiar. ¿Por qué digo esto? Que es de perogrullo, pero porque no solo estamos tratando de regular algo nuevo, sino que estamos tratando de regular algo nuevo porque aquellos instrumentos que hoy día tenemos no han dado el ancho o no están dando cuenta. Lo digo porque esto fue materia de conversación en algunas materias, en algunos temas donde la discusión fue precisamente si el camino eran los instrumentos existentes o la necesidad de generar nuevos instrumentos. Específicamente dos temas. El tema de seguridad social, donde en algún momento parecía que el camino era exclusivamente que las personas emitieran, los trabajadores, emitiesen una boleta de honorarios y por lo tanto que el acceso a la seguridad social fuese a través del camino que ya la ley ha definido para los trabajadores honorarios. Y lo digo en materia de derechos fundamentales, donde también en algún momento apareció la propuesta de que el acceso a los derechos fundamentales, sean los que sean que se definan, más allá de aquellos de los cuales gozamos todos los ciudadanos en nuestra calidad tal, se ejerciesen a través del mecanismo regular de los recursos de protección y la Corte de Apelación. Entonces, yo creo que si estamos acá no es solo porque hay que regular, sino porque además los instrumentos con los cuales hoy día contamos parece que son insuficientes. En ese sentido, yo creo que no se puede cambiar sin cambiar y por lo tanto creo que parte del optimismo que yo tengo se apoya en el hecho que yo creo que vamos a buscar un mecanismo o debiésemos buscar un mecanismo para
resguardar de manera particular el acceso a la seguridad social y resguardar de manera particular el acceso a los derechos fundamentales, por ejemplo. Y el segundo elemento que a mí me deja optimista, y con esto termino, presidente, es lo que señala el subsecretario cuando nos llama a innovar, porque yo creo que la clave está ahí. O sea, estamos regulando o intentando trabajar en la regulación de un mundo nuevo, pero es un mundo nuevo que llegó para quedarse y que finalmente es una nueva forma de expresión del trabajo. No es algo distinto del trabajo, es una nueva forma de trabajo. ¿Ya? La tecnología no genera una relación radicalmente distinta, sino que permite nuevas formas de trabajo. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que todo lo que hemos avanzado en materia de derechos del trabajo abarque estas nuevas formas y no que muera con las viejas formas. Y para eso hay que innovar. Cuando el profesor Lizama plantea que hay dificultades específicas para integrar, para aplicar íntegramente la legislación laboral a este tipo de plataformas, yo creo que tiene razón, pero creo que el camino no es dejar a las plataformas fuera del derecho del trabajo. Creo que el camino es, como decía el subsecretario, innovar y buscar todos los mecanismos y adaptaciones que sean necesarios dentro del derecho del trabajo para que esta nueva modalidad quepa, quede cómoda, quede bien, no quede encorseteada, pero sí quede regulada. Creo que ese es el camino, es ir adaptando el derecho del trabajo a las plataformas y no dejar que el derecho del trabajo muera con las formas de trabajo que pueden ir quedando atrás. Sobre el tema del vínculo, probablemente vamos a tener que dejar que sea caso a caso, que se vaya definiendo el vínculo. Creo que parece tan rígido definir hoy que estos trabajadores no tienen subordinación y dependencia, como definir hoy que estos trabajadores sí la tienen. Y probablemente, como en todos los otros ámbitos, deberán ser los organismos que corresponden los que vayan determinando la subordinación y dependencia en cada caso. Gracias, presidente, y nuevamente gracias a la comisión y a todo el trabajo que se hizo, porque yo creo que es una reflexión muy, muy valiosa. Muchas gracias, Felipe. Se ofrece la palabra. Juan Pablo Severín, presidente, había pedido Juan la Pablo, palabra. la palabra. Disculpe, atiendo mi nota recién. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradecer y valorar la posibilidad de haber participado en esta mesa técnica sobre plataformas digitales y valorar también positivamente el trabajo que realizamos en dicha mesa, la forma en que lo hicimos. Yo creo que todos quedamos muy satisfechos de poder discutir honestamente en torno a este importante desafío que significa la actividad en estas plataformas digitales. Creo que pudimos tener discusiones muy interesantes, pudimos incluso convencernos entre nosotros, en el sentido que fue tan abierta la discusión de que fuimos aportando elementos que nos permitió ir cambiando, ir ampliando la mirada a todos nosotros. Creo que esa es la forma en que debiera enfrentarse este tema hacia el futuro, porque precisamente es un tema realmente complejo, distinto, diferente, que tiene sus particularidades y que no va a ser fácil de abordar. Lo decía Luis Lizama, ¿no es cierto? Hoy día, o hasta hace unas semanas atrás, teníamos un par de regulaciones en el mundo, regulaciones además por lo demás bastante incompletas, ¿no es cierto? Refería a algunos aspectos en particular del trabajo en las plataformas, e incluso respecto a esas dos que teníamos, ya tenemos algunos cambios más recientes en el caso de California. E incluso podemos ver que en aquellos casos en que hay regulación, probablemente se han puesto de acuerdo o han sido capaces de legislar en torno a cuestiones en las cuales nosotros todavía no logramos llegar a consenso en la mesa técnica. Miro, por ejemplo, en el caso de Francia, que precisamente uno de los aspectos, a pesar de no reconocer la laboralidad de la relación entre los trabajadores y la plataforma, uno de los aspectos que se reconoce es precisamente los derechos colectivos, en los cuales nosotros no nos hemos puesto de acuerdo hasta ahora. Y en lo que alcancé a revisar de la propuesta 22 en California, ¿no es cierto?, que de alguna manera viene a reemplazar la legislación que había, vemos que de todas maneras hay una referencia a una suerte de salario o ingreso mínimo para estos trabajadores de plataforma, cosa en la cual tampoco nosotros logramos avanzar mayormente. Entonces tenemos ejemplos de que incluso este avance está dando de distintas maneras en el mundo y hay que tener presente toda esa experiencia.
Por tanto, el hecho de pretender tener una legislación que abarque el trabajo en las plataformas es un desafío no menor. Puede ser un desafío, entre comillas, pionero en el mundo, ¿no? Y eso nos obliga a trabajar esto en el tiempo que viene, digamos, y en las propuestas que se pueden hacer de mejora al proyecto de ley, a la moción inicialmente presentada, ¿no es cierto?, a través de indicaciones, a trabajar muy en serio, muy concienzudamente y asumiendo la responsabilidad que significa regular la complejidad de este trabajo en plataforma. De hacerse cargo, todavía no estamos claros si desde el derecho del trabajo o no, ¿no es cierto? Hay algunos que tendemos más bien a esa opción, digamos, pero lo que sí está claro, y me parece ser que sí es un criterio compartido por la mesa técnica, es que hay que hacerlo con el espíritu que tuvo el derecho del trabajo desde su nacimiento. Es decir, tenemos que hacernos cargo como país de tener una legislación que proteja a quienes se desempeñan en esta actividad y lo hacen en muchas ocasiones en condiciones de precariedad. Y lo que hay que hacer es garantizar respecto a esos trabajadores una protección adecuada, tanto desde la perspectiva de la seguridad social como desde la perspectiva de la propia actividad y de las condiciones en las que se realiza. Eso no va a ser una tarea fácil, no va a ser una tarea, creo yo, de pocas semanas, va a ser un trabajo intenso. Y bueno, hay algunos que vamos a seguir, que estuvimos participando en la mesa técnica y ahora nos repetimos de alguna manera el plato participando como asesores de los parlamentarios, en mi caso, con mucho orgullo, digamos, ser asesor de la senadora Carolina Goich. Eso por el momento. Muchas gracias, Juan Pablo. Se ofrece la palabra, Jacqueline. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. No, yo simplemente quiero valorar, agradecer el tiempo que han dedicado y felicitar esta posibilidad que se da de avanzar en una legislación que sin duda es compleja, que aborda una situación distinta, que como se había dicho, es nueva. Es decir, acá todos los que estamos en esto, sin duda que queremos defender los derechos de los trabajadores, pero también queremos poder permitirles la posibilidad de estar con esta modalidad de trabajo que es distinta a la modalidad tradicional. Y creo que, por lo menos a mí, en un ambiente político bastante crispado, en donde la descalificación y la falta de capacidad de diálogo es la que a veces impera en distintas instancias, el que se pueda generar una mesa de trabajo en donde honestamente se ponen los argumentos de todas partes por delante y se trata de abrir camino buscando objetivos comunes y bienes comunes, creo que es esperanzador. Así que yo felicitar la iniciativa. Ojalá esto sea así como una resonancia en otras áreas, porque creo que es la única manera que tenemos de poder poner de pie a nuestro país con todos los problemas que hoy día estamos viendo. Así que felicitaciones a todos los que participaron, al subsecretario y a quienes hicieron posible todo esto, y a cada uno de ustedes que estuvieron en esta mesa técnica. Infinitas gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Rodrigo. Bueno, yo me hago eco también de las palabras de Jacqueline. Me parece un trabajo muy bueno y serio en un tema que efectivamente no va a resultar tan fácil. Yo comparto con que hay que aplicar el derecho, los principios del derecho laboral a todas estas actividades que van apareciendo bajo modalidades nuevas, pero a su vez hay que ser creativos o creativas, porque efectivamente vamos a tener situaciones no previstas. O sea, la persona que presta servicios simultáneos del mismo tipo a distintas plataformas que se dedican básicamente a lo mismo, es un ejemplo bastante obvio. El que está en Cabify y está en Uber y está en no sé qué al mismo tiempo y puede prestarle cada media hora un servicio a las distintas plataformas. Evidentemente que ese tipo de situaciones nunca estuvieron previstas, lo que no significa que haya que olvidarse de ellas, sino que efectivamente hay que intentar ser creativos y ver de qué manera podemos armonizar todo este tipo de opciones nuevas para trabajadores, cosa que es muy bienvenida, sin dejar de
sin dejar de olvidarse también de la estructura, de la razón de ser de muchas de estas plataformas. Entonces, quizás habrán cosas más fáciles de solucionar, como son las protecciones en que la Comisión llegó a ciertas unanimidades, vinculados a la salud, a ciertos seguros, etcétera, llegando a cosas más complejas, como puede ser este vínculo. Creo que Felipe decía, bueno, la subordinación o dependencia, quizás definirla a priori va a ser bastante complejo, se tendrán que dar elementos de juicio, si es que se llega a un conflicto, para que la judicatura en definitiva sea la que defina caso a caso. No sé cómo vamos a llegar a eso, o eventuales temas sindicales donde, en fin, ya uno empieza a complejizar la cuestión, pero la complejidad o los desafíos no tienen por qué hacer que nos olvidemos de legislar sobre ello. Así es que yo valoro también el tono, la altura de miras con que se está analizando todo esto. Yo creo que en la comisión podemos hacer un gran trabajo. Afortunadamente en esto no estamos solos. Hay en muchos países exactamente esta misma inquietud. Ya va corriendo agua bajo el puente y por lo tanto podemos ir aprendiendo y colgándonos de buenas, o lo que parezcan buenas soluciones que se vayan tomando también en otras latitudes de este planeta. Veo que Carolina Goich tomó ventaja inmediatamente al tomar al señor Severín como asesor personal. Mirándole la cara, claramente es un escorpión, así que todos tendremos que saber que nos estamos enfrentando a un escorpión en este tema, lo que puede ser muchas veces complejo, pero bueno, sabremos pasar por ese trago. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A todo esto, ¿era escorpión o no era escorpión? No tengo idea. Por mirada supuse. Efectivamente. Quiere decir que no he perdido mi capacidad de descubrir los signos zodiacales. Vamos bien, esperemos que por ende usted sea de aquellos que no se tire al agua tratando de cruzar el río sin ser más precavido. Porque no queremos que le pase nada. Mire, yo quiero agradecerle mucho a la comisión por su colaboración, por sus propuestas. Entiendo que en términos prácticos lo que no podemos hacer es dilatar el trabajo y la necesidad de legislar. Yo en ese plano creo que voy a poner, es mejor tener algo y no todo lo que uno desee que no tener nada. Pero también permíteme decir, no me entienda mal, don Pablo Bobich, mire, la gente que trabaja, ustedes no le hacen un favor, los empresarios no le hacen un favor a esa gente que trabaja. Ese tipo de actitud a mí siempre me sorprende, porque la empresa, si no tuviera utilidades, no da pega, no da trabajo, y eso es parte de los incentivos, la naturaleza humana, y está bien, pero por lo mismo hay que regular esa relación de la mejor forma posible, porque hay una situación de desequilibrio en la relación. Por eso estamos en esta comisión. Disculpe mi forma de decirlo, pero creo que lo que tenemos que establecer son, en primer término, mínimos. Y entiendo que a partir de los 7 puntos de acuerdo deberíamos estar en condiciones de abordar una primera batería de los mínimos. Entiendo que hay 3 temas que al parecer uno pondría como las grandes discrepancias, 3, 4. Uno tiene que ver con la jornada, otro tiene que ver con remuneraciones mínimas y otro con derechos colectivos. Y entiendo que, claro, cuando uno habla de esas 3 cosas, es obvio que estamos hablando de algo que el subsecretario no quiere que en la ley, que es la oralización de la relación. Entonces, entiendo la complejidad que ahí tenemos una diferencia de opinión. Yo me he dedicado a preguntarle a mucha la gente que trabaja para esta empresa en este último tiempo. Y no me voy a meter a tratar de convencer a nadie de lo que a mí me han dicho. Pero la gran mayoría no trabajan para muchos empleadores a la vez. La mayoría trabajan para una empresa
mayoritariamente. Sí me he encontrado con algunas que trabajan para más de una. Efectivo. Pero no todos trabajan para un montón de trabajo que es derechos colectivos. Voy a apagar la cámara. Los temas de si uno trabaja para muchas personas o pocas personas tiene que ver con remuneraciones y jornada, pero no afecta derechos colectivos si ese fuera un camino que queremos establecer de mínimos. Lo otro es que reconozcamos que en este ámbito no se aplica la jornada abiertamente. Eso es una innovación y apunta de alguna forma en la relación que dice Felipe Osandón, que es, asumamos que la realidad ha cambiado, pero no por eso no vamos a establecer mecanismos de protección. La jornada tiene que ver con máximos en general. Entonces, quizás en estos temas podemos tratar de, manteniendo la posibilidad de espacios de acuerdos, tratar de avanzar más allá de los 7 puntos. Partiría con los 7 y trataría de ver cómo podemos establecer lo que nos interesa, que son ciertos derechos y garantías, de forma tal que la Dirección de Trabajo y los tribunales puedan guiarse con un cierto marco legal. Los tribunales de trabajo igual se guían por el principio de la realidad. Entonces no es que estén ciegos en esto. Y por eso yo creo que tarde o temprano igual se va a reconocer la relación laboral, igual se va a laboralizar. Tratemos de hacerlo de una forma que no sea, que permita avanzar lo máximo posible en los acuerdos y los consensos. Eso es lo que diría. Y yo entiendo que para eso lo primero que hemos acordado es que vamos a legislar sobre algunas plataformas. Y en eso, subsecretario, disculpe el lenguaje, pero también le concedo que no hay relaciones laborales en el área de transporte de personas. Pero en el área de transporte de cosas y servicios parece que deberíamos avanzar un poco más. Es decir, tratemos de ver si lo podemos acotar a tipos de plataformas. Lo quiero plantear porque ya en la ley Uber esta discusión se tuvo y se tomó una opción o una reflexión. Lo cierto es que yo he visto los contratos Uber, ¿ya?, que los firman con una empresa que está en los Países Bajos, no sé qué, son bien especiales. No sé si mis colegas los conocen, se los vaya a enviar, porque yo entiendo que esa plataforma es muy difícil que hayan votos en el traslado de personas en laboralizar, porque está la ley Uber que ya ha tenido un cierto marco de acuerdo y va a votarse en la Comisión de Hacienda estos días. Pero en este otro quizás podamos avanzar, y eso es lo que yo les pediría, a ver cómo lo podamos hacer. Mi sugerencia sería de que a partir de una matriz de indicaciones que quizás el Ejecutivo nos pueda presentar la próxima semana sobre los puntos de acuerdo, los asesores puedan plantear alguna fórmula para ir abordando los otros temas, entendiendo que esto va a terminar probablemente como un capítulo especial de un tipo de contrato especial, y que es lo que se va a tener que ver si es que queremos tratar de avanzar en un acuerdo más amplio, porque es obvio que hay diferencias fuertes respecto a la remuneración, ingresos y derechos colectivos, que todavía no sé por qué, pero voy a solamente constatar que los hay. Entonces yo, para esos temas donde hay más distancia, propondría que los diferentes asesores propongan cómo abordar estos temas. No sé si les parece a los colegas.
Rodrigo, Jackie, el subsecretario. Presidente, sí, muchas gracias. A ver, estoy de acuerdo, a mí me parece prudente. Yo valoro y agradezco las palabras y las explicaciones de los miembros de la mesa que realizaron, las intervenciones también suyas, del senador Galilea, de la senadora Van Rieselberghe, en términos de que aquí tenemos que avanzar. Me parece que es adecuado lo que usted plantea como estrategia, en el fondo de esperar las indicaciones. Nosotros como Ejecutivo podríamos presentar indicaciones durante la próxima semana, básicamente con estos puntos de consenso. Y no tengo ninguna duda que si hay otros puntos que se originan, existe obviamente el criterio en esta comisión de poder ir evaluándolo en su mérito, en qué podemos avanzar, ¿cierto? Y en eso, presidente, toda la disposición nuestra a buscar los mejores mecanismos para proteger, obviamente, estos mínimos que queremos establecer en esta legislación. Seguramente la economía de plataforma pueden ir mutando y en el futuro tal vez tengamos que ir haciendo adaptaciones, ¿cierto? Pero por lo pronto yo entiendo y comparto la preocupación que usted, presidente, ha manifestado en términos de avanzar rápido en esta materia, porque cada día que nos demoramos es un trabajador que está hoy día sin desprotección. A mí lo que más me preocupa de todo, ¿cierto? Todas las materias son importantes, pero el tema de la seguridad social creo que es un tema relevante, y todos los días vemos accidentes, todos los días vemos un trabajador que se enferma, incluso hoy día no pueden ni siquiera tener derecho a licencia médica las personas porque no cotizan salud, no cotizan accidentes del trabajo, y por lo tanto yo creo que es importante avanzar, presidente, en esa línea. Así que desde el Ejecutivo estamos trabajando y esperamos poder para la próxima semana ya tener estas indicaciones preliminares que nos nutran, evidentemente, el debate que tiene que existir en la comisión para avanzar en esta materia. ¿Aló, don Rodrigo? Sin micrófono, Rodrigo. Me parece una buena metodología que el subsecretario, junto con los que ya trabajaron en la comisión, propongan un esquema de trabajo desde lo que hubo más consenso hasta lo de menos, para ir avanzando, esperando las indicaciones que el mismo subsecretario dice que haría la próxima semana. Yo creo que ahí es una buena manera de hincarle el diente a esta idea de legislar. Jackie, que había pedido la palabra. No, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado. Me parece que es una buena manera de poder avanzar. Entonces yo entiendo que lo que presentarían es una indicación sustitutiva del conjunto del proyecto. Sí, presidente, yo creo que es más simple. No sé qué opina la comisión, pero me parece que ir modificando artículo por artículo se nos puede hacer a todos más complejo. Yo creo que tal vez lo más simple es una indicación sustitutiva que ordene un poco el debate sobre la base de lo que hemos conversado, sobre los consensos que existen, y eventualmente si hay otras materias que la comisión estima, la vamos incorporando sobre ese documento. A mí me parece que es más simple para ordenar la discusión y la posterior votación, porque hay varias materias que son nuevas y por lo tanto se nos puede hacer más complejo hacerlo de una manera distinta. Lo digo porque como coautor del primer proyecto, es evidente que ahí pusimos una cantidad de cosas bien contradictorias, no es sistemático, no es orgánico, fue más bien para abrir un debate, y creo que es bueno comenzar con una nueva estructura. No sé si los asesores están de acuerdo también con eso. Estamos rearmando de nuevo el texto. Entonces, con una indicación sustitutiva quizás es más fácil. Felipe. Presidente, yo creo que la propuesta es un buen punto de partida, y me parece bien, o sea, tratar de armar una indicación sustitutiva que sea un buen punto de partida a partir del trabajo de la comisión, pero sí creo que con la misma transparencia y honestidad, como decía Juan Pablo, con que hemos trabajado en la comisión, que siendo los mismos vamos a llegar en muchos temas donde mismo ya llegamos. O sea, probablemente lo que vamos a ayudar es a sistematizar en una indicación eso, pero los disensos van a quedar ahí, por lo tanto,
hay que buscar un mecanismo que permita que también se vaya avanzando en la resolución de esos disensos a partir de las posturas de los propios senadores. Si la comisión va a llegar, probablemente no va a llegar a más acuerdos de los que ya llegó, y por lo tanto vamos a traer algo más sistematizado, pero luego va a haber que dar espacio al debate que corresponde a los senadores. No, mire, yo entiendo que es así como ustedes dicen. La cosa en los primeros 7 puntos, sistematizar eso como una indicación en un primer piso el cual todos vamos a construir, y a partir de ahí vamos a sistematizar los disensos, que es importante, que hubo, y ahí vamos a tener que tomar las decisiones, cuánto se laboraliza, cómo se laboraliza, cuánto llegamos a innovar. Yo me siento muy atraído por la idea de Felipe de que asumamos que aquí vamos a tener que adaptar la legislación a nuevos fenómenos, pero no dejar de asegurar que haya derecho laboral porque el fenómeno sea nuevo. Entonces, les propongo que podamos trabajar así. Por cierto, dejar a don Luis que nos acompaña, Luis Lizama que nos acompaña en todo este debate, al igual que todos los que estuvieron en la comisión, a los asesores, a Pablo, a todos que nos acompañan en el conjunto de este debate que viene, a los Pablos, a Gwendolyn, que todos podamos trabajar juntos y ver si en principio. Don Fernando. Presidente, perdón, que no le escuché la última parte, se escuchó cortado. ¿Para el próximo lunes retomamos? Bueno, sí, el próximo lunes, está bien. Ahora, presidente... No sé, te salvaste, el fin de semana largo está el lunes 7, antes del día de la Inmaculada. ¿El lunes 7 o el miércoles 9, presidente? 7 es feriado. Martes es feriado, martes 8. ¿El martes es feriado? Sí. Yo no tengo problema ni el lunes ni el miércoles. Le propongo que lo hablemos al interior de la comisión y le avisamos. Perfecto. ¿Ya? Sí, para poder trabajar en las indicaciones durante estos días, presidente. Ya. Muchísimas gracias a todos. No sé si tenemos algún otro tema, señora Pilar. No, presidente, por ahora nada. Próxima sesión el miércoles, sí, presidente. Sí, Reforma. Nuevo modelo de pensiones. Nuevo modelo, ya. Vamos, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Gracias, senador. Chao a todos. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias.